Confitería, Panadería, Catering y Bombonería Cassini. Centros Audiosalud y Copalim patrocinan este programa. Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Saben ustedes que los martes a las 9 de la noche, en directo para todos ustedes, estamos para llevarles pues toda la información cofrade que se produce en esta semana, darles reportajes, comentarios, a hablar de todo. Y un mes de noviembre que iniciábamos el miércoles pasado, día 1 de noviembre, un mes dedicado a los santos, a los difuntos, el recuerdo para que los que nos dejaron, y además que este año igualmente con alguna que otra petición que también le hemos hecho a la representación que tenemos en Málaga. Estuvieron nuestras cámaras en la abadía de Santa Ana del Cister para grabar el besamano que se hacía a los difuntos y grabar a la Cofradía Oficial de Málaga, Cofradía del Santo Sepulcro y María Santísima de la Soledad. Ahí era nuestro sentimiento, hacerles y llevarles durante este primer programa de noviembre, pues llevarles a todos ustedes el sentimiento que nos hace y que nos da el recordar a los que pasaron, a los que estuvieron con nosotros y que ahora disfrutan desde luego de la presencia de todas nuestras advocaciones. Todo está representado y aquí la Soledad y el Santo Sepulcro también nos refleja lo que es este Málaga y lo que son las cosas. Precisamente este pasado fin de semana, en la madrugada del pasado sábado, moría una persona que desde luego para nosotros ha representado también algo importante, Ana Bandera, la madre de nuestros amigos y cofrades Antonio y Javier. Una mujer entregada también con el mundo cofrade, el cual le tuvo que transmitir y le transmitió a sus hijos ese sentimiento cofrade malagueño que ellos tienen y que lo hacen y no solo en el sentido procesional, sino en el amplio sentido de la palabra cofrade, donde se contempla la Semana Santa y donde se contempla igualmente una Semana Santa solidaria. Desde aquí, desde Procono Televisión, nuestro abrazo para Antonio, para Javier, para la familia Bandera, para todos los que componen ese núcleo importante de nuestra Semana Santa, que son los hermanos Bandera y su familia y sus allegados. Desde aquí nuestro abrazo fraternal y nuestra consideración y también nuestras plegarias para el eterno descanso de doña Ana Bandera. Acompañamos a Antonio y Javier en la misa de Corpore Insepulto que se ofrecía el sábado allí en el cementerio en Parcemasa. Me gusta más decir el cementerio de San Gabriel. Y desde luego, y después también al día siguiente, también hubo un funeral en la iglesia de San Juan donde se depositaron las cenizas de doña Ana Bandera. Descanse en paz. Y estamos en un mes de noviembre donde preparamos el Adviento, donde estamos en tiempo de Adviento y donde desde luego tenemos que estar muy al día de todo lo que ocurre. Le contaré en el programa alguna que otra cosa que vamos a tener este mes de noviembre, pero desde luego sigo pensando que tenemos suerte. Hoy en el programa vamos a disfrutar y sobre todo vamos a ver imágenes también pero vamos a verlo, no le voy a adelantar nada, sino un programa cargadito con una entrevista desde luego muy próxima que vamos a hacer a Felipe Toral cuando estuvo aquí en la conferencia que dio, en la charla que dio de Francisco Palma Burgos, sobre Francisco Palma Burgos en la sala capitular de la Congregación de Mena, y también estaremos presentes y estaremos igualmente con las imágenes del pasado día 1 de noviembre, donde Nuestra Señora del Carmen Coronada también estaba en las calles. Pero antes vamos a hablar de algo que se presentaba la semana pasada. La semana pasada poníamos un vídeo de la presentación de la Saeta de Otoño. La Saeta de Otoño, que con nosotros la tenemos en nuestras manos y que desde luego es un compendio de la Cuaresma. Y también sirve, no solo el compendio de la Cuaresma, sino también sirve para llevarles a ustedes, sobre todo, muchos estudios, cofrades que se establecen y que son, la verdad, que son bastante curiosos de ojear, desde la aportación a la estampa devocional de Málaga hasta el Via Crucis de Pasión, reflexionándolo y sobre todo llevando a ustedes artículos con una base igualmente muy interesante para poder ojear. Pero no solo eso, porque también con la Saeta de Otoño, ya se lo decía, y por el mismo precio, ya se lo decía la semana pasada, se entrega un libro, la Divina Pastora Patrona del barrio de Capuchino.
un libro que nos habla de la Divina Pastora, que nos habla del barrio de Capuchino, que nos habla de la antigüedad, que nos habla de la época contemporánea, y quien presenta igualmente y lleva cotitular, coautor, mejor dicho, de este libro de la Divina Pastora, es nuestro amigo, buen amigo, cofrade y compañero Jesús Hinojosa. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Coco. Bienvenido a Procono Televisión. Muchas gracias. Hablar de la Divina Pastora para ti es hacerlo de corrillo, vamos. Pues sí, porque pues echando la cuenta, pues la verdad que el año que viene, el año que viene hallaré 25 años a su vera y a su servicio, y la verdad que para mí pues forma parte consustancial de mi vida, ¿no? Jesús Hinojosa es albacea de culto. Está aquí por ser albacea de culto de la Congregación de la Divina Pastora, es periodista del Diario Sur, e igualmente también, como decía, coautor de este libro Historia de 250 años de devoción pastoreña. Una devoción pastoreña que se entiende más en capuchinos. Sí, se entiende en capuchinos, aunque yo crea que está irradiada o se conoce en toda la ciudad, ¿no? Yo creo que el libro ha sido una oportunidad, bueno, que agradezco especialmente a Andrés Camino y sobre todo como director de la Saeta y también a la agrupación de cofradías por haberlo editado. Es una oportunidad, como te decía, para recoger estos 250 años de historia de la devoción a la Divina Pastora en Málaga, una gloria de las glorias señeras de la ciudad, pero sobre todo un poco para poner en valor esa historia que muchas veces desconocen los malagueños, ¿no? Del por qué, el quién, y muchas veces pasamos de largo por ese tipo de circunstancias, y este trabajo de investigación en el que, vamos, quiero destacar la labor de Juan Cristóbal Jurado en la primera parte y también de Víctor Luque cuando ha hecho el repaso por toda la vida cofrade de Capuchino, pues ha servido precisamente para eso, para descubrir cosas que no, o que conocíamos levemente, pero bueno, para ordenarlas y para Hay algunas cosas curiosas. Yo he estado ojeando, que no he leído, el libro, he estado ojeando el libro, y la verdad, porque podemos poner un punto de inicio de la devoción a la Divina Pastora en Málaga. Efectivamente, como te decía, el trabajo de Juan Cristóbal Jurado en este caso ha sido esencial, porque él ha buceado en los archivos de los capuchinos de Sevilla. Aquí, por desgracia, bueno, pues la iglesia de Capuchinos sufrió por numerosos avatares, tanto en la guerra, tanto en la independencia con los franceses, la invasión francesa, el tema de la exclaustración en el año 1835. Entonces, tenemos perdido todo lo que son archivos históricos, ¿no? Pero sí hemos podido encontrar en el archivo de los capuchinos de Sevilla un escrito de Fray Diego José de Cádiz, del beato capuchino, en el que se cuenta los avatares de su paso por Málaga, ¿no? Y entre ellos cita que fundó la congregación, ¿no? Y en el año 1771. Y eso es lo que nos ha servido un poco también para que el obispado reconozca. ¿Cómo se pudo preservar la imagen de Montes de Oca? Confirmado que es de Montes de Oca. ¿Y cómo se pudo eso? Pues los avatares del tiempo y que hemos tenido, ¿cómo se pudo preservar? Como yo decía en la presentación la semana pasada, es prácticamente un milagro, ¿no? Porque si te pones a ver, precisamente por el tema de la invasión francesa, la verdad es que la iglesia quedó prácticamente desahuciada, es decir, arrasaron con todo, el convento quedó convertido en un cementerio, incluso las crónicas que están en el Día de Escobar cuenta como pues prácticamente los cadáveres se amontonaban sin enterrar por los pasillos, aquello era una prácticamente, vamos, que lo iban a echar abajo, ¿no? Luego con el tema de la exclaustración, que ya no estaban los capuchinos, bueno, pues hubo un fraile que ahí permaneció al cuidado de la Virgen, luego vino Marceno Espínola, que le cedió el convento a las Clarisas también con la condición de que perpetuaran el culto a la Divina Pastora. En la Guerra Civil también tuvimos la suerte de que al lado estaba el cuartel, con lo cual fue uno de los pocos templos de la ciudad, junto con la Victoria, que no ardieron. Eso también hizo que la imagen se preservara. O sea, son una serie de avatares que la verdad que la casualidad o el destino ha querido que la imagen pueda llegar hasta nuestros días prácticamente como se concibió en el siglo XVIII por José Montes de Oca. Es más, muchas curiosidades, pero también curiosidades que entran después en la época contemporánea, porque si hubo un tiempo de inflexión, fue el tiempo de inflexión de la guerra. Y de verdad, los destrozos también que hubo, también no tantos destrozos que hubo en la Divina Pastora. No, allí porque la ahí verdad es donde que tú ya entras con tu eso relato. Es, y con la parte mía, parte digamos, ha sido la parte de después de la Guerra Civil. Y ahí, bueno, pues clave evidentemente la figura de Pepe Claro, de don José Claro, que todos lo recordamos, que él fue el verdadero impulsor de la reorganización de la congregación. Tomó el testigo, en este caso, de otras muchas personas, entre ellos también hemos averiguado que una de ellas fue una sobrina de Trinidad Grun, Ana María Grun, que fue la camarera de la Virgen prácticamente durante toda su vida. Y pues don José Claro fue el que
tomó esas riendas y supo llevar a la congregación a unas cotas bastante altas para la época del país también, ¿no? Y de la sociedad malagueña de aquel momento. Bueno, pues recordar el tema de la vinculación con el deporte, que se le debe a esa época, a esa etapa de los años 50. ¿Por qué se vincula con el deporte? ¿Qué es lo que ocurre ahí que se dice, bueno, la Divina Pastora? La Divina Pastora normalmente está, vamos, lo que es la vocación en sí está considerada como patrona del deporte a nivel nacional, ¿no? Es decir, que tiene ese tal. Y sí es verdad que en esta etapa de los años 40, finales de los 40, principios de los 50, sobre todo los 50, don José Claro se intenta introducir mucho la congregación en la sociedad malagueña, ¿no? Se intenta rodear de personalidades de aquel momento, tanto cargos políticos como de vecinales. Hay que recordar que incluso en los años 70 se organizaban ferias en el barrio de Capuchino, pues precisamente en torno a la procesión de la Virgen, ¿no? Entonces, yo creo que como un paso más también en ese sentido, traza esa vinculación con el Málaga Club de Fútbol, que además, bueno, tuvo, o sea, hay anécdotas incluso que quedan recogidas en el libro, como pues las misas incluso por los funerales, cuando se moría algún directivo del Málaga o algún trabajador, se celebraban en la Pastora, bautizos. Sí. Es decir, vamos, eso también lo tenemos ahora, es decir, hace poco, aunque no trascendió, bueno, pues la hija de un jugador del Málaga se bautizó en la Pastora, ¿no? O sea que fue en ese momento, digamos, de gran eclosión que luego se ha logrado mantener hasta hoy, ¿no? Pues una guerra que al tiempo de inflexión, pero daba muchas curiosidades, ¿no? Porque siendo una imagen de vestir, llega un tiempo en que se le ponen unas telas encoladas, una telas encoladas como para simular de luego la vestimenta por los hermanos Palma Burgos. Efectivamente, como te comentaba, esta sobrina de Trinidad Grun, Ana María Grun, pues estuvo prácticamente vistiendo a la Virgen desde que era una adolescente hasta que ya cumplió los 65 años. La mujer se vería de alguna forma imposibilitada ya en el tema este, y corría el año 41, si no recuerdo mal, y bueno, pues esta mujer, un poco en la creencia, tal vez, de que nadie iba a poder seguir esa labor de alguna manera, pues entonces manda recubrir la imagen de paños encolados y cuenta precisamente con los hermanos Palma Burgos. Y esto lo descubrimos, muy curioso, porque bueno, descubrimos varias notas dentro de lo que es la imagen, hace relativamente pocos años. Una de esta Ana María Grun, otra de los Palmas, otra de las monjas clarisas, en donde venía relatada toda esa historia de aquellos años. Pero vamos, la imagen estuvo revestida de paño encolado poco tiempo, porque en el año 49 Pedro Pérez Hidalgo ya le retira los paños. Y mira que eso le retira los paños, y quien le retira los paños también es Pedro Pérez Hidalgo. Efectivamente. Pedro Pérez Hidalgo, o sea que ahí hay una conexión malagueña de autores que... Desde el primer momento de la reorganización de la congregación, con este artista se establecen unos nexos de unión fuertes. Él fue el que restaura y acondiciona el retablo del altar mayor en los años 50, él fue el que hizo el trono anterior de madera que teníamos de madera dorada, que luego estuvo también en Marbella. Él, por ejemplo, que no lo sabe mucha gente, el autor del diseño de la ráfaga que caracteriza la imagen, así con las frutas, las flores y los rayos. En fin, con él siempre hay muchos vínculos. Estamos viendo imágenes ahora precisamente del Rosario de los Enfermos que se hizo recientemente en la Divina Pastora. Rosario que durante años ya se va afianzando, y esta vez con salida desde el Santuario de María Auxiliadora. Pues sí, la verdad que fueron momentos muy, muy bonitos y singulares, porque creo que no se volverán a vivir. Esperamos estar de vuelta para el año que viene, ¿no? Ya seguro, ¿no? Entonces, pues la verdad que muy bonito, la verdad que además la acogida por parte de los padres salesianos, bueno, ha sido fantástica desde primera hora. Vamos, sabíamos que íbamos a estar como en casa, pero no hasta qué punto, ¿no? Y la verdad que le estamos desde la congregación muy agradecidos, porque desde el primer momento ellos nos han puesto todas las facilidades, y la verdad que ha sido un privilegio estar... ¿Cuándo se retoma? Porque claro, hay un tiempo, hemos hablado de un tiempo de inflexión, que es la guerra civil, cuando después se recupera, pero ¿cuándo se retoma la procesión? ¿También cuándo se retoma el culto? La procesión, hay diferentes constancias de salidas procesionales, pero no continuadas a finales del siglo XIX. A principios del XX ya sí es de una forma más continuada el tema de las salidas procesionales y demás, prácticamente pues hasta que llega la guerra, vaya, es decir, hay constancia, incluso en el libro aparece una foto de don Antonio Baena portando el estandarte. Es curioso. De la Pastora. Es curiosa la vinculación esa, Jesús, que había antes entre Pasión y Gloria,
que quizá ahora, pues bueno, pues que no son tan estrechas como para ver al presidente llevando un estandarte de una hermandad de gloria, de Claro, la pero Divina Pastora, ¿no? él por lo visto era hijo del barrio de Capuchino, Era por eso en capuchinero esa y, condición claro, lo llevaba, ¿no? A mí siempre esa distinción entre pasión y gloria, la verdad que al final prácticamente mucha de la gente que está en las cofradías de pasión está en las de Está gloria la y de viceversa, gloria. ¿no? Entonces, me parece una cosa Nosotros un poco... somos dos exponentes, vamos, que Efectivamente. estamos ahí. Entonces, por eso te comentaba que es un poco absurdo, ¿no?, hacer esa separación tan brusca, ¿no? Y el hecho está, bueno, pues eso, en los vínculos que siempre hemos tenido, en este caso yo puedo hablar por la congregación, con la agrupación de cofradías, pues en el año 73 se le concedió a la Virgen la medalla de plata de la entidad, en el año 98 cuando hicimos la única exposición medalla de plata que hay, ¿no? Jesús, no sé si yo es la creo que- única o hay más. Vamos, Sí. tenemos constancia de esa, ¿no? Y luego en el 98 hicimos la exposición del 50 Sí. de la reorganización allí en San Vale, Julián. se ha contado también para el Mater Dei. Y el Mater también. Dei se contó también con ella Con la para Virgen el de la Rosario Divina Pastora, Matutino. O sea que esa vinculación no se ha perdido nunca y bueno, y Mm. este libro es prueba de ello también, ¿no? Un libro prueba de ello también. Oye, una curiosidad, porque claro, si hemos dicho que la Virgen de Montes de Oca, que se ha mantenido, etcétera y tal, que ha habido restauraciones, etcétera y tal, pero el niño sí se pierde en los años 70. Sí, ¿Qué es lo que ocurre? el niño ahí, bueno, eso es una de las cosas que hemos intentado documentar y la verdad que ha costado trabajo. Sí tenemos el testimonio de una persona clave en esa época, porque era prácticamente uña y carne con don José Claro, que es el padre Manuel Gámez, y él sí nos relata de alguna forma cómo el niño antiguo, al parecer hay algún percance, sufre algún tipo de percance, que se cae porque estaba en una repisa un poco más bajo, tal, hay algún percance, se repone. Y el hecho de sustituir, o sea, el hecho del niño nuevo tal vez no es porque finalmente, como se sabe, se perdiera o se Sí, robara, se sino perdiera que, o se robara. sino que existe esa decisión un poco de darle otra estética a la imagen del niño, vamos Sí. a llamarlo de esa Sí, forma, ¿no? sí, Y sí, entonces sí, se sí, le sí. hace ese encargo a Luis Álvarez Duarte. Y al colocarle al niño, por lo visto, incluso por el testimonio de Manuel, incluso hubo un momento en que convivieron las dos imágenes, es decir, el niño en el regazo niño de la que- pastora y el otro y el más otro abajo. también. Y posiblemente esa posición más hacia el altar. Y este ya Luis Álvarez Duarte lo hace ya más destinado a que vaya en el regazo. Para que vaya en el de regazo de la imagen. Se hace en una época, bueno, incipiente para Luis, todavía es prácticamente pues un chaval, un adolescente que está, un joven, ¿no?, que está empezando en el mundo de la imaginería y uno de las primeras imágenes que hace es la de... Jesús, hablando de la Divina Pastora, ¿cómo van las obras? Que estaréis atentos también, además Sí. que los hermanos de la congregación estarán muy atentos a decir, oye, mira qué pasa, que ya pasan los meses, pero se están cumpliendo las fechas, ¿no? Sí, la verdad que hasta ahora muy bien, la verdad que estamos muy satisfechos. Yo particularmente estoy haciendo un máster acelerado de cómo se hace una obra de una iglesia, porque la verdad es bastante curioso, ¿no?, seguir el proceso, ¿no? La verdad que estamos muy satisfechos con la labor que está haciendo la Oficina de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento, en este caso con el Obispado, y la verdad que están saliendo cosas, pues lo típico de un edificio antiguo, que hasta ahora pues no Claro. se había tratado a lo mejor, bueno, sí con el cariño que se le había puesto, pero tal vez no con la técnica más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que se están poniendo en valor bastantes cosas del edificio y la verdad que el resultado va a ser sorprendente, seguro. Pues Jesús, yo quiero que para nuestra colección pues nos firme este libro, Bueno, este por libro Dios. nuestro y Pero que también yo soy solo el coautor, ¿eh? Que no. el coautor. Que no. Pero bueno, ya tenemos una firma y sobre todo también agradecerte. Que Nada, a yo ti. sé que estás muy ocupado. A ti, Coco. Sobre esta hora ya son horas Nada. de cierre de periódicos, etcétera. Estamos liados. Y las noticias son casi constantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Jesús. por la atención que siempre le has prestado a la Divina Pastora. De La verdad, que muchas sí, gracias en nombre que de la sí. congregación. Me gustan las vírgenes sonrientes y que Hombre. transportan después y que también transportan alegría y dan alegría, porque una cara así alegre, la verdad es que esa semblanza pues te la transmite. Gracias, Jesús Hinojosa. A ti siempre, Coco. Y nos quedamos, mientras Jesús me firma el libro, nos quedamos viendo imágenes precisamente del Rosario de Enfermos de la Divina Pastora.
Espero que termine el curso. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora... Tú, lejos de la... Un poquito a la izquierda, vamos a abrir a la izquierda un poquito. Cuidado con el escalón ahora aquí, abrimos la derecha. Andando y a la derecha. Andando y a la derecha. Un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda. Quieto ahí. Un poquito más. Ahí nos queda. Ahí nos queda. Vale. Vamos abriendo a la derecha. Cuidado con la cuenta ahí, Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Nada, hasta ahora. Ahí nos queda. Quieto ahí. Vale, quieto aquí. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante-cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. La vida, mejor sin subtítulos. Revise su audición gratuitamente. Centros Auditivos Audiosalud.
Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas. Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Malagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Otoño es tiempo de cofradías y hermandades. Revista La Saeta de Otoño. 168 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, estampas del ayer, artículos de opinión e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro La Divina Pastora, patrona del barrio de Capuchinos. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco. Vuelve CIMED, el salón inmobiliario del Mediterráneo, con una oferta increíble de viviendas para comprar, alquilar o invertir en Málaga capital y la Costa del Sol. Además, este año incorpora a empresas de la industria auxiliar, construcción, rehabilitación, financiación, mobiliario. CIMED, del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Consulta las ofertas en cimedmálaga.com. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Es curioso porque en un párrafo del libro de la Divina Pastora, patrona del barrio de Capuchinos, dice que allá por el siglo XIX, intervenían, desde luego, frailes intervenían igualmente en la novena, intervenían la predicación, una predicación que era muy comentada por el público y por los devotos, ¿no? Muy comentada fue la del cardenal y beato Marcelo Spínola, que allá por el 1860 y tanto, pues hizo igualmente un sermón, y además él lo estableció en los 9 días que dura la novena, y entonces era desde conocer la oveja, la función de la Divina Pastora y lo que es la devoción a la Divina Pastora, desde conocer a su oveja, conducir a su oveja a buenos pastos o ahuyentar los lobos con su voz y con el cayado, animar a ovejas débiles, curar a las ovejas enfermas, buscar las ovejas descarriadas, volver al aprisco de las ovejas perdidas, asistir a las ovejas en la muerte y ser ejemplo a sus ovejas. Esa era la intención, y esas fueron las intenciones durante los 9 días que el beato y cardenal Marcelo Spínola, maestre, pues disertó en la novena de la Divina Pastora. Y otra cosa que también disfrutamos muchísimo hace un par de semanas, hace unas cuantas semanas, fue en la sala capitular de la Congregación de Mena, precisamente escuchando a Felipe Toral. Felipe Toral es una persona que ha vivido, ha gozado de la amistad de Francisco Palmaburgos, ha gozado igualmente del privilegio de vivir el día a día, tanto de su padre de Felipe Toral, como Felipe Toral, con el personaje, con el artista, con el hombre, con el vecino, con el amigo, que era Francisco Palmaburgos. Vamos a escuchar algunas palabras y una entrevista también que le hice allí mismo en la Congregación de Mena. Empresario ubetense, don Andrés Fuentes Garayardi, un hombre sencillamente excepcional que lo cuidó y ayudó hasta su muerte como si de un hermano se tratara. Don Andrés Fuentes intervino en el encargo de que tallara el impresionante Cristo de la Columna y su trono para Úbeda, cofradía a la que Andrés pertenecía. A raíz de ello, entablaron una amistad que rayaba lo familiar. En momentos de crisis le ayudó de una forma afectiva, moral y económica.
Lo acogía en su propia casa en largos periodos que no disponía de vivienda, principalmente cuando llegaba de fuera. Lo visitaba con cierta frecuencia en Italia. Lo recogía en el aeropuerto cuando venía de tierra italiana. Intervino para poder arreglar a su roto matrimonio, ofreciéndole vivienda durante 4 meses. Se volcó tanto con él que llegó a prometerle hacer un panteón donde en un futuro sus cuerpos descansaran juntos, cosa que no le dio tiempo por su enfermedad, la cual nunca pensó que a sus 67 años le llegara tan rápida. Fueron algo más que hermanos. Para Palma, su amigo Andrés era el bálsamo que curaba todas sus desdichas y el consuelo que calmaba su alma. Tras casi 45 años de convivencia estrecha, se puede entender la afinidad y el cariño que se profesaban. Para que se hagan una idea, cuando su salud se resquebrajó tan fatalmente, Palma Burgos llamó a su amigo Andrés el día 20 de diciembre para que cuidara de él en su muerte y cumpliera el deseo de estar enterrado junto a él cuando se produjera la muerte de ambos. Andrés se presentó en la residencia sanitaria malagueña junto a su esposa Purificación. Al día siguiente, día 21, estando junto a él hasta que el doctor que lo atendía, el día 31, aconsejó su traslado en una ambulancia a Úbeda porque había llegado su fase terminal. Llegaron a Úbeda a las 6 de la tarde, falleciendo, como he mencionado, a las 20:45. Esta es la verdadera historia del cómo y el por qué está enterrado en Úbeda y no en su Málaga. En el pregón de la Semana Santa de Málaga de este año 2017, el cual conozco yo muy bien, decía que Málaga era deudora y las deudas hay que pagarlas. Ahí me refería al pasaje de hablar de la gente de Málaga, hablar de los escultores malagueños, de hablar de Francisco Palma Burgos. Francisco Palma, hijo. Decía también en ese espacio, hablando igualmente de la piedad, de autoría y tal, hablaba que ahora en febrero del 18 se cumple 100 años del nacimiento de Francisco Palma Burgos. Y qué mejor que terminar esa festividad, esa conmemoración del 75 aniversario de la bendición del Cristo de la Buena Muerte y empezar casi, enlazar con ese homenaje especial y esa jornada que se van a vivir en torno al escultor malagueño Francisco Palma Burgos. Y qué mejor ocasión de poder hablar con alguien que lo conoce, que sabe y que no solo por sus vivencias, por lo que ha estudiado, por lo que ha hecho y también por las características personales que tiene Felipe Toral. Buenas noches. Buenas noches. Felipe, hablar de Palma Burgos es hablar porque cada vez que te escucho hablar de Palma Burgos descubro algo más de Palma Burgos. Indudablemente es un gran desconocido. Yo tuve la enorme suerte, porque además es una suerte haber contado con amistades. A mí yo le debo, ya lo he dicho algo en la conferencia que acabo de dar, pero yo es que le debo mucho, yo estoy muy agradecido porque, por ejemplo, en cuestión de estudios, pues me solucionó la cosa. Y luego no solamente la amistad que tenía con mi padre, sino que tuve yo muchísimos roces con él, fue alumno mío, fui alumno de él, en fin, lo traté muchísimo. Y luego después, cuando venía a Italia, siempre nos veíamos, siempre, porque él quería llevar un seguimiento de cómo iban mis estudios, mi bachiller y mis cosas. Y yo me ha contado cosas que me llevaré a la tumba, porque son para llevárselas a la tumba, y otras que me contó sinceramente cosas que me dejaban maravillado. Pues bueno, tuve una época en Italia, pero una vez que se presentó allí tenía muchísima añoranza de su Málaga, de su... Felipe, hablar de Paco Palma, hablar de un artista de esa envergadura que no fue reconocido en Málaga, y de hecho tú has hecho hincapié y has puesto énfasis en decir, él se fue de aquí porque no le reconocían su trabajo. Él se fue de Málaga porque iba buscando otros horizontes donde fuera igualmente compensado hacia su estilo y también la calidad de su trabajo. Pero si yo, hombre, lo he tocado, este tema lo suelo tocar con sutileza, porque no quiero que nadie se enoje ni se moleste, pero la realidad y la evidencia no es nada más que la que fue. O sea, que si tuvo prácticamente casi 4 años el taller sin actividad ninguna, bueno, casi aquí, pues se tuvo que ir a Madrid. Y bueno, es decir, por ejemplo, es que los mismos malagueños lo echaron, ¿no?
no lo echaron, sino que en las circunstancias, al no encargarle trabajo, pues se tuvo que ir, porque tenían que comer. Y pues claro, Málaga perdió un gran artista y un imaginero, porque además dominaba la técnica. Yo recuerdo muchas veces de profesor de dibujo que eso era una maravilla. Yo no lo he visto nunca con una goma de borrar ni rectificar un trazo. Ese tenía una seguridad, era un artista en todo lo que tocaba. Claro, porque obra religiosa también nos ha descubierto Felipe Toral, no solo la obra religiosa, sino también la obra civil y también ese centenar o pasado el centenar de cuadros que ganaba exposiciones, que ganaba igualmente concursos y que es quizá la parte más desconocida de Palma Burgos. Yo, mira, mejor que inclusive imaginero o escultor, yo lo que más le alababa era la imaginación que tenía para el arte. O sea, era capaz de hacer un diseño, era capaz de hacer lo que se le propusiera, pero en la mente, y era un hombre tan creativo, y además hacía unas obras tan fantásticas, porque bueno, el trabajo que hizo en San Juan de la Cruz es para verlo. Y bueno, y él contaba su historia en uno de los lienzos que tiene, de ahí nació la idea de un Cristo en el momento de agonizar, que es el Cristo de la buena muerte. Se lo forjó y todo lo que lo forjaba él lo sacaba. Y lo que pasa es que vivió en tiempos donde no había economía, no había economía y no se podían pagar los trabajos ni nadie tenía. Claro, porque estamos hablando del año del hambre. Claro, del hambre. Y claro, como él decía, cuando tenía una anécdota, contaba una anécdota que, por ejemplo, lo contrató Regiones Devastadas para hacer retablos, pues daban para 4 tablas. Pues claro, que no había dinero, pues si el cura se estiraba un poco, algún feligrese hacía alguna otra dibujo, pero que no había dinero, decía que no había dinero para nada. Ya han visto. Sí le dolió mucho es que no se le contara con él, se le siguiera contando en Málaga para seguir haciendo imágenes. Pues la justicia, yo creo que todo tiene su momento, todo tiene su punto, y yo creo que ahora ya el malagueño aprecia, quiere, y después de todos los actos que se están preparando para ese centenario de su nacimiento, todavía va a admirar más a Francisco Palma. Lo único que tengo que decir es que se lo merece, lo que se le haga. Felipe, yo te quiero emplazar un día en el estudio tranquilito, que hablemos con tranquilidad, que hablemos porque Felipe, aparte de todo lo que hay escrito, etcétera, pero esa cercanía humana es lo que nos ha transmitido hoy y es lo que nos ha transmitido en la conferencia aquí en la Casa Hermandad de la Congregación de Mena. Felipe, muchas gracias. A vuestra disposición cuando queráis. Pues quedamos emplazados para celebrar ese centenario del nacimiento de un gran artista, de un gran artista que tiene su máxima obra, como nos decía Felipe, en el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Palma. Así que muchas gracias. Y Felipe, muchas gracias, y siempre estaremos muy atentos a todo lo que haga. Gracias. Felipe Toral, ¿cómo se quedaba mirando cuando decía yo? El Cristo de Palma. Claro, era un defensor y sobre todo un estudioso. La familia Palma en Úbeda hay desde luego una corriente muy próxima al artista, y sobre todo también por la abundancia de piezas que hay distribuidas por la ciudad. Le preguntaba también por la obra civil, a Felipe Toral le preguntaba igualmente por la obra religiosa o por las pinturas, o también el trabajo de ebanistería, unos trabajos muy delicados y que de alguna forma tenía que vivir la criatura, y de alguna forma, como nos decía Felipe Toral, de Málaga se tuvo que marchar porque 4 o 5 años sin hacer ningún trabajo, pues eso, haciendo trabajos de menor importancia, pues la verdad es que eso aburre a cualquiera. En este caso, ahí tomó esa determinación, y prolífica fue la carrera después del artista Francisco Palma, de Palma Burgos. Fue muy prolífica la carrera una vez que estaba fuera. Fue a Madrid, cuando fue a Marruecos, cuando estuvo en Úbeda. Bueno, pues fue así la historia. Pero todo esto va a quedar representado, y todo esto igualmente va a quedar expuesto en la celebración del centenario que tanto les comentaba y tanto les decía. Pues igualmente estaremos muy atentos a la presentación de todos los actos que se van a llevar a cabo, en el que incluye una visita
desde Úbeda a Málaga y después la devolución de la visita de Málaga a Úbeda. Entregó una serie de documentación, de fotografías originales de Felipe Toral a la Congregación de Mena, que lo guardará en su archivo, desde luego, con mucho cariño. Y en una de ellas, de los documentos que entregaba, porque hay algo que decía, había muerto en Málaga, había muerto en Úbeda, y la verdad que el certificado de defunción está firmado, y así lo demostró el documento que aportaba como certificado de defunción Felipe Toral, el documento donde viene recogido la muerte en Úbeda. Por lo tanto queda aclarado con ese certificado. Desde luego me explicaba, uno de sus sobrinos me explicaba que desde Málaga pues se fueron urgentemente para Úbeda en una ambulancia, porque así lo quería el autor, quería fallecer en Úbeda y estaba en sus últimos momentos. En ese aspecto es lo que pudimos saber, lo que pudimos igualmente, pero el certificado, lo que es el papel oficial, el certificado de defunción, está dictado en la ciudad de Úbeda. Dentro de nuestra agenda, recordarles a ustedes que estamos en el mes de noviembre y por lo tanto pues también se suceden las misas en recuerdo a los difuntos. Tengo que decirles que el pasado día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos y también el 30 aniversario de la bendición del Cristo de la Redención, juraban cargo la nueva Junta de Gobierno de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Encontraron un hermano mayor en la persona de Rafael de las Peñas Díaz como hermano mayor, y una completamente, y después también completaban nombres que han sonado y que han estado presentes en anteriores candidaturas, completan la Junta de Gobierno de la Cofradía de los Dolores de San Juan, y como les decía, el pasado 1 de noviembre pues juraron su cargo. El próximo 12 de noviembre, festividad del patrocinio de Nuestra Señora. La Hermandad de Salutación va a celebrar una solemne función religiosa en honor y gloria de la Sagrada Titular. El sábado, un día antes, el día 11, será la presentación a la Virgen de los Niños y también la presentación de la Niña de la Santísima Virgen, y también se va a llevar a cabo igualmente un besamano que estará durante todo el día. Y el domingo, día 12 de noviembre, será la función religiosa en honor a la Virgen del Patrocinio a partir de las 10 de la mañana en la iglesia, en su sede canónica, la iglesia de San Felipe. También decirle que el Rocío de la Caleta va a celebrar el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde el pregón del 25 aniversario de la hermandad filial, como hermandad filial de la matriz de Almonte. Se va a celebrar un pregón en la Casa Hermandad del Rocío, en calle Párroco Ruiz Fuiret. La Hermandad del Rocío de la Caleta, que este pasado domingo pues tuvo desde luego un infortunio en que se prestó, no sé si calificarlo de infortunio, sino de un desconocimiento, porque se prestó, como lo había sido en años anteriores, se prestó la Casa Hermandad para unos actos que organiza una librería. Esta librería resulta que había hecho también, era una conferencia sobre sexología, lo daba una sexóloga, y parece que allí, pues la verdad que ha sido muy criticada la intervención de esta sexóloga, a la vez que el préstamo de la Casa Hermandad del Rocío de la Caleta para estos actos, pero claro, ahí en ese aspecto no sabía nada de lo que se iba a tratar en esa conferencia que se daba en la Casa Hermandad. Bueno, y vamos a ver más imágenes que se producían el pasado día 1 de noviembre, como es la imagen del Rosario Vespertino de la Virgen del Carmen Coronada. Después de la misa de 7 serían las 8 de la tarde cuando la Virgen del Carmen Coronada tenía su salida desde la iglesia del Carmen.
El Perchel abría sus calles para que la Virgen del Carmen, igualmente en este Día de Difuntos, fuera el punto de inflexión hacia sus devotos, hacia la gente y sobre todo también los vecinos del Perchel. La Virgen del Carmen recorría las calles de la feligresía en rosario vespertino y recorría las calles igualmente en ese amparo hacia los fieles difuntos que tienen los devotos de la Virgen del Carmen. Vale. No se gira, ¿eh? No se gira. Para adelante. Para adelante. El calor lo tenéis ahí, ¿eh? Para adelante. Nadie ha dicho de gira todavía, ¿eh? María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Derecha casi sin avanzar. A la derecha, al frente. La cabeza poco a poco, medio paso a la izquierda, estando en curva y el paso para adelante. Sin moverse a la derecha.
trono de plata que utiliza la Virgen del Carmen coronada. Ven ustedes con adorno de crisantemo. Y día 1 de noviembre era la salida vespertina del Carmen coronada, festividad de Todos los Santos y víspera de los fieles difuntos. Nuestra Señora del Carmen salió por las calles del Perchere en oración por las ánimas del purgatorio. También decirle que recorrió las calles de salida a Plaza de Toros Viejas, Medellín, Ancha del Carmen, Montalbán, Calle Arco, Malpica, hasta llegar a su templo. Un acompañamiento musical que estuvo a cargo de la Banda de Música de la Paz.
cuidar la mesía, ¿eh? Vamos a cuidarla con el escalón. No la perdas, no la perdas. Ahora tenéis el de bajada. Medio paso a la izquierda. Otro medio paso a la izquierda. Medio paso a la derecha. Otro medio a la derecha. Ahí se queda, ¿eh? Mantenerlo. Imágenes desde el Carmen del Perchel, ya cuando la Virgen se disponía de luego a entrar a su sede canónica, la iglesia del Carmen del Perchel. Bueno, y nada más, sin tiempo para más, y decirle a todos ustedes que estaremos aquí el martes que viene, será a partir de las 9 de la noche, en nuestro Sentir Cofrade, siempre, si Dios quiere. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini. Centros Audiosalud y Copalim han patrocinado este programa.